Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos de nuevo otra vez aquí transmitiendo el programa aquí desde la cabina de Catedral de la Esperanza en la ciudad de Mexicali, con un servidor, Juan Pablo Martínez, pastor asociado, aquí con el hermano Marcelino González. Un saludo a todos los que nos han estado siguiendo, y el día de hoy pues estaremos continuando con la lectura de este libro importante, no solamente para aquellos que son nuevos en el Evangelio, sino también que a lo mejor alguno que quiere compartir la palabra, también esta lectura de este libro le puede servir para usarlo a compartir con aquellos que necesitan escuchar esta experiencia que nosotros hemos tenido. Así que vamos a dar ya inicio a este capítulo número 2. Era de noche. Había corrido otro día y reinaba el silencio. Pero, ¿qué importaba? Era siempre noche en el húmedo calabozo donde yacía Barrabás. El sol conseguía de vez en cuando penetrar la negrura que imperaba siempre bajo la superficie del suelo. Pero ni aún entonces podía llamarse luz, solo estaba menos oscuro por un momento. Y sin embargo, había una diferencia, pues aquella noche era la noche condenada para el criminal que aguardaba la ejecución de su terrible sentencia. Era para él la última noche en el mundo, y bien lo sabía. Su carrera había terminado, había cometido un último crimen. Allá, en el rincón más oscuro, estaba echado, hundido en sus pensamientos. Unas pocas horas más y todo habría terminado. ¿Sería cierto? A la mañana oiría los pasos del centinela que lo conduciría a su muerte. Vendría por el pasillo. Luego cesarían los pasos por un momento al parar ante su celda. La gran llave crujiría en la cerradura. Habría ruidos de hierro herrumbrado al moverse el pestillo, y la pesada puerta se abriría lentamente. Y entonces sería arrastrado afuera, llevado a ese lugar fatal y clavado a una cruz. Y allí, durante horas, sufriría la agonía más insoportable, la agonía que solo el ingenio romano había podido inventar. Expuesto a la vista de una soldadesca indiferente y del populacho curioso, pues debía pagar la pena de sus crímenes. A la mañana oyó, en verdad, los pasos del carcelero en el pasillo. La llave fue puesta en la cerradura. El pestillo se corrió, y en un minuto más la gran puerta se abrió. Y Barrabás seguía echado en el rincón más oscuro, igual que antes. Pero solo hasta allí se cumplieron sus tristes cavilaciones de la noche anterior. Barrabás, has oído las buenas noticias. Era la voz jubilosa y enérgica del carcelero. ¿Buenas noticias?, respondió el condenado, en tono amargo. Lo único que sé es que hoy es el día de mi ejecución. Y más todavía parecía apretarse contra la pared húmeda y fría. ¿No sabes?, preguntó el carcelero en el mismo tono de triunfo. Escucha, Barrabás, alguien ha muerto por ti. ¿Alguien murió por mí? ¿Qué quieres decir? Ven conmigo y yo te mostraré, Barrabás. Salieron por la puerta, atravesaron el corredor, pasaron muchas celdas hasta la calle y, fuera ya de los muros de la ciudad de Jerusalén, siguieron su camino, el carcelero adelante haciendo correr el entumecido prisionero, y por fin se detuvieron. ¿Ves aquella cruz?, preguntó
colocando su mano sobre el hombro del otro y señalando una colina lejana. El condenado miró, pero corrieron algunos minutos antes que pudo comprender la escena. Tan desacostumbrados estaban sus ojos a la luz del día. Al fin vio y habló. Sí, veo. Hay 3, ¿verdad? Pero, ¿ves la del medio? Sí. Bien, Barrabás. Esa cruz del medio era la que se había hecho para ti, y tú debías haber muerto en ella esta mañana. Lentamente se hizo la luz en su ofuscada mente. Entonces ese hombre colgado allí está muriendo en mi lugar. Está muriendo por mí. Sí, Barrabás, por ti. ¿No te dije que alguien murió por ti? ¿Será posible? ¿Por mí? ¿Muriendo por mí? ¿Tomando mi lugar? Sí, fue hecha para mí esa cruz, y yo tendría que estar allí colgado ahora. Y sin embargo, Él está muriendo en mi lugar, en vez de mí. No puedo entenderlo. No sé por qué lo ha hecho, pero lo ha hecho y no puedo sino creerlo. En realidad, en toda verdad, Él está muriendo por mí. Sí, Barrabás, por ti. Y por ti también, amigo pecador. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz aquel día por ti, tanto como por Barrabás. Tomó tu lugar, murió en vez de ti, fue sustituto tuyo, llevó tus pecados, dio su vida para que tú, pobre, perdido y culpable pecador, pudieras vivir. ¿Qué remedio para la ruina del hombre? Hay 4 grandes verdades en la palabra de Dios que demuestran la ruina del hombre y el remedio de Dios, y quiero que consideremos estas verdades ahora. Uno, todos los hombres están perdidos y en el camino a la perdición, porque todos los hombres son pecadores ante los ojos de Dios. Déjame explicarte. La raza humana se abalanza por un precipicio hacia la destrucción. Dios dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Porque los hombres están perdidos, es que vino Jesucristo para salvarles. La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los hombres están perdidos porque han pecado contra Dios. Yo he pecado, tú has pecado, toda la humanidad ha pecado. No hay ninguno que ha vivido una vida sin pecado. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. De ahí, entonces deducimos que todos son pecadores ante los ojos de Dios. Tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. Tu naturaleza misma es pecadora. Naciste en pecado. Fuiste formado en iniquidad. Una manzana no es manzano porque produce manzanas. Produce manzanas porque es un manzano. Tú pecas porque ya eres pecador. Comenzaste a descarriarte tan pronto llegaste a los años de responsabilidad y desde entonces has continuado descarriándote siempre. ¿Cuál es la suerte de los pecadores? Job 21:30 dice, el malo es reservado para el día de la destrucción. Salmos 9:5 dice, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Salmos 9:17 dice, los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. En el Salmo 37 leemos estas afirmaciones. Los malignos serán cortados. Los malignos serán talados.
Los impíos perecerán, los transgresores serán destruidos. En Malaquías 4:1 leemos: todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Pablo dice que serán castigados de eterna perdición en 2 Tesalonicenses 1:9. Finalmente, en Apocalipsis 20:15 dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que no hay esperanza alguna para aquellos que no están en Cristo. Los pecadores han de perecer. Todos aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida estarán perdidos y perdidos para siempre. Han pecado contra Dios y ahora están condenados. ¿Estarás tú allí, mi amigo? ¿Se te debe contar entre los malos? Para ti, entonces, no hay esperanza. Estás perdido y en el camino a la perdición. Quizás no lo creas ahora, pero lo experimentarás más adelante. Por lo tanto, no juegues. Tu fin es seguro. Si sigues como hasta ahora, no tienes esperanza. Estás condenado por toda la eternidad. Y ahora mismo eres un alma perdida que se encamina a la destrucción, pues has pecado contra el Dios Todopoderoso. El lago de fuego será tu suerte, la muerte segunda tu eterno destino. Serás consignado al infierno junto con todas las naciones que olvidan a Dios. Me dices que no eres gran pecador. ¿Qué diferencia hace? Si has pecado, has pecado. Ningún pecado puede entrar al cielo. Una sola transgresión te excluirá. A cualquiera. La verdad del asunto es que tú no tienes excusa. Has transgredido las leyes de Dios. Tú has quebrantado sus mandamientos. Has pecado contra tu propia conciencia. Sabes perfectamente que no eres apto para la presencia de un Dios santo. Si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, eres culpable del pecado más grande que el hombre pueda cometer, pues has desdeñado el amor y la misericordia de Dios. Has rechazado su perdón. Has hecho caso omiso de su Hijo. Has vuelto tu espalda a Jesucristo. Por lo tanto, mi amigo, no hay esperanza. Estás perdido y en el camino a la perdición porque eres pecador ante los ojos de Dios. Número 2. Todos los hombres están condenados a muerte, pero la muerte es seguida del juicio del cual no hay escapatoria. Déjame explicarte este segundo punto. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 23, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. La muerte es, por lo tanto, el resultado del pecado. La muerte es la pena. Cuando hablo de la muerte, no me refiero a la muerte del cuerpo, sino a la muerte del alma. No me refiero a la primer muerte, sino a la muerte segunda. Sí, tú, mi amigo, has nacido una sola vez, tendrás que morir 2 veces. Son solo aquellos que han nacido 2 veces quienes morirán una sola. ¿Qué podrá ser peor que la muerte eterna? ¿Estás dispuesto a enfrentarte con ella? ¿No tienes temor en tu corazón? ¿No te inspira terror pensar en ella? ¿No huirías de tal muerte si pudieras? Piensa, muerte, tu eterna condenación. La Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Lo terrible de la muerte física es que es seguida del juicio, y del juicio no hay forma de escapar.
El día viene cuando todo hombre que no está en Cristo tendrá que encontrarse con Dios. El juicio es seguro. Tarde o temprano debe haber un juicio que presidirá Jesucristo mismo. Hoy se ofrece como Salvador, pero si los hombres no le reciben como Salvador, se verán obligados a enfrentarse con Él como juez. Dios ha entregado todo el juicio a su Hijo. Juan capítulo 5 versículo 22 lo confirma. Jesús, habiéndose hecho hombre, será quien juzgue al hombre. Bastante grave es ser acusado ante una corte terrenal presidida por un juez terreno. Pero ¿qué será estar ante el juez de toda la humanidad y saber que la sentencia que él pronuncie será la final? Será inapelable porque no hay corte superior. La corte divina es la suprema. No hay más. Más aún, su juicio será perfectamente justo porque Jesucristo conoce el corazón del hombre. Será imparcial. Nadie, absolutamente nadie, podrá ocultarle nada. Él sabe todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos pensado. Conoce hasta nuestros móviles. Todos los que no conocen a Cristo serán juzgados delante de Él. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Solo pensar en ello nos hace temblar. Nuestros corazones tendrían que llenarse de terror y alarma. Piensa lo que significará ver expuestos hasta tus pensamientos, no solo ante tus amigos, sino también ante el universo entero. Piensa que no tendrás respuesta, no habrá excusa. ¿Estás dispuesto a enfrentarlo? ¿Irás ante la presencia de Dios sin ser salvo? ¿Tendrás a Dios por juez? Punto número 3. Ningún hombre puede salvarse por sus obras de justicia, ni puede la iglesia librarle de su condena. Quiero definir con toda claridad, mi amigo, que no puedes salvarte por tus propias obras de justicia. Pablo, recordarás, se volvió de la confianza que hasta entonces había tenido en la vida buena que llevaba, comprendiendo que no le podría salvar. La palabra es: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Te has fijado? No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Tito capítulo 3, versículo 5. No lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios ha hecho. Las obras no pueden salvar jamás. Si pudieran salvar, tendrías derecho de enorgullecerte. Dios debe recibir toda la gloria. Y eso no se discute. La salvación pertenece a Jehová. No puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Es como tratar de elevarte tomándote del cordón de tus zapatos. El hombre no podrá nunca ser su propio Salvador. Vive la vida más recta que puedas. Realiza tantas buenas obras como puedas. Obedece la regla de oro. Si quieres, guarda los 10 mandamientos con absoluta meticulosidad. Haz el máximo esfuerzo, pero no te valdrá absolutamente de nada. La vida no se imparte por las buenas obras. Ninguna obra de mérito, ni peregrinación, ni las oraciones, ni la caridad que ejerzas, nada de lo que puedas hacer te valdrá en lo más mínimo. No puedes comprar la salvación. No puedes ganar la salvación. No puedes trabajar por tu salvación. No puedes merecerla. Tus propias obras no te pueden salvar. Ni la iglesia puede librarte de tu condenación. Ninguna iglesia lo ha podido hacer jamás. Ninguna iglesia lo podrá hacer nunca. La religión no te puede salvar. No hago distinciones aquí entre la religión católica romana y la religión protestante, la maometana, budista, shintoísta, confucionista o la fe hindú o cualquier otra religión que te venga en mente.
No hay ninguna religión que te pueda salvar. No hay ninguna iglesia que pueda salvar. Por lo tanto, no hace diferencia de cuál iglesia eres fiel en cuanto a la salvación concierne, puesto que tu iglesia no te puede salvar. Puedes ser judío, pero el judaísmo no te puede salvar. Puedes ser católico romano, pero el catolicismo romano no te puede salvar. Puedes ser protestante, pero el protestantismo no te puede salvar. No hay ninguna religión que salve. El hombre no es salvado por la religión, lo mismo que no puede lograr salvarse por sus obras pies. Pablo era hombre religioso, pero no se salvó por su vida religiosa. Nicodemo fue, quizás, el judío más devoto que jamás existió, pero no fue salvado por el judaísmo. Cornelio observaba la ley con perfecto celo, pero la ley no lo podía salvar. ¿Ves, amigo? El hecho es que tienes una enfermedad, por así decirlo. Tienes un cáncer, el pecado. Hay que hacer algo por ese cáncer. No bastaría alcanzarte un libro de leyes, reglas y reglamentaciones y pedirte que lo leyeras. Con eso no te curarías. No te afectaría en nada la vida ordenada que vivieras. El cáncer todavía estaría allí. Podrías convertirte en el hombre más religioso de la tierra, pero el cáncer del pecado seguiría carcomiéndote. Debe hacerse algo por el cáncer. Tú mismo no puedes hacer nada. Tu justicia, tu religión en nada afectarán la raíz del mal. Ya que eres pecador ante los ojos de Dios, debe hallarse un remedio. No puedes ser tu propio médico, tu propio cirujano. Es por eso inútil que las personas se hagan miembros de alguna iglesia. No quiero darles un falso sentido de seguridad. Ya hay demasiados que confían en una iglesia para su salvación. Yo sé perfectamente que la iglesia no puede salvarles y por lo tanto yo no les invito a pasar adelante, ser bautizados y entrar a formar parte de alguna iglesia. Yo estaría dándoles la idea de que se salvan por afiliarse a alguna iglesia. Sería engañarles porque es absolutamente imposible. Que la persona sea o no miembro de alguna iglesia no tiene nada que ver con su salvación. Podrías afiliarte a cuanta iglesia hay en el mundo y sin embargo perderte por toda la eternidad. 4. La salvación es don de Dios y es solo por Cristo, por la fe, que el hombre puede recibirla. La salvación de Dios es un don. Si es un don, no puede ganarse. No hay forma de merecerla. No se puede trabajar por ella. Un regalo debe aceptarse como regalo. Debe recibirse la salvación de Dios como se recibe un regalo de Navidad. Lo único que cabe hacer es recibirlo y dar gracias. El precio de la salvación ya ha sido pagado y fue enorme. Dios dio a su Hijo unigénito. Jesús vertió la sangre de su vida en la cruz del Calvario. Jesús llevó la penalidad del pecado. Esa penalidad era la muerte, como ya lo has escuchado. Jesús dio su vida, hizo expiación plena y completa, una expiación que satisfizo la justicia divina y suplió las necesidades del hombre. Jesús pagó todo. Romanos 6:23 dice: el don de Dios es vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Juan 5:11 y 12 dice: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Por lo tanto, si aceptas la salvación de Dios como un regalo, aceptando a Jesucristo, serás salvo. ¿Ya ves que hay esperanza? No es inevitable que perezcas. Puedes estar condenado, pero podrás escapar. Es decir, si aceptas la misericordia de Dios, tal como te es ofrecida en su Hijo Jesucristo. Si yo tuviera una gran deuda que
que no puedo pagar, algún otro la tendrá que pagar o yo tendría que atenerme a las consecuencias. Esa es la situación del hombre delante de Dios. Tenía una deuda que no podía pagar. Intervino el Señor Jesús y pagó la deuda. Si el hombre acepta la provisión que Cristo ha hecho, queda libre. La Biblia dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Cristo ha llegado a ser su sustituto. Se ha hecho expiación. Dios puede entonces ofrecer la salvación sin dinero y sin precio. Quiero dejar bien sentado que la única forma en que puedes aceptar a Cristo es por la fe. Una y otra vez, Dios ofrece la salvación por fe en Jesucristo. No es una fe intelectual, sino una convicción del corazón. Está mejor expresado con la palabra confiar. Toda la fe intelectual del mundo no te salvará. Puedes confiar en Cristo como te confías del ascensor, como te confías de un tren, de un banco. Puede ser una fe práctica. Debes fiarte absolutamente de Él por todo el tiempo y la eternidad. En otras palabras, debes recibirle. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Tu intelecto no tiene nada que hacer aquí. No importa lo que piensas. Lo único que importa es: ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Te has confiado a Él? ¿Has puesto tu fe en el Hijo de Dios y eres ahora hijo de Él? Solo te salvas por una persona. Es como el hombre que se ahoga. Necesita quien le rescate. Alguien debe zambullirse y salvarle. ¿Qué tiene que ver esto con tu propia vida justa? ¿Qué tiene que ver con la iglesia de la que eres fiel? Debes ser salvo por una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Si Cristo no te ha salvado, entonces no eres salvo, pues ningún otro puede hacerlo. Él es Él solo y único Salvador. Por eso dice Dios: el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. La vida eterna está en Cristo. Él entonces debe ser tu Salvador. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Cristo está parado fuera de la puerta de tu corazón. Él no entrará a la fuerza. Tendrás que abrir la puerta y dejarle entrar. Pero el momento que lo hagas, Él entrará y tú serás salvo. Cristo debe entrar a tu corazón, a tu vida, de alguna manera. Cuando ocurre, entonces naces de nuevo. Naces en el Espíritu. Naces en el cielo. Has pasado de muerte a vida. Tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal y, confiando en Él, eres salvo por todo el tiempo y la eternidad. Pedro era abrupto en su hablar. Él exclamó: en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4:12. Esas palabras son terminantes y eliminan a todo otro supuesto salvador, todo otro nombre. Elimina el budismo, sintoísmo, mahometanismo, confucianismo, hinduismo, los santuarios, y olvídate de los ídolos. Es necesario renunciar a todos ellos. Ni uno puede salvar. Debe contarse por lo sano, sin hacer concesiones de ninguna índole. Toda religión compaginada por el hombre debe ser abandonada completamente. Los fundadores y guías de todas esas religiones están muertos. ¿Cómo pueden salvar entonces? Pero nuestro Salvador, Jesucristo, vive y vive para siempre, viviendo siempre
Hebreos 7:25. Un Cristo muerto no podría salvarte. Jesús murió, pero resucitó y hoy está vivo. Es el Cristo resucitado quien salva, porque la tumba está vacía. Jesús fue dogmático. Él dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Todos los caminos no llevan a Dios, solo hay un camino. Y Jesús dice que Él es el camino. No es Mahoma, Confucio, Buda, el Papa, el Emperador, sino Cristo. Él es el solo y único camino, no hay otro. Ni la religión, ni la iglesia, ni el bautismo, ni la confirmación, ni las buenas obras, ni la vida recta, sino Jesucristo mismo. No hay ningún camino para llegar a Dios sino Cristo, ni el judaísmo, ni el protestantismo, ni la iglesia luterana, ni la anglicana, ni el católico romano, sino Cristo, porque Él dijo: yo soy el camino. Entonces, mi amigo, confía en Jesús, Jesús resucitado y vivo hoy, el Hijo unigénito de Dios. Recíbele, pon tu confianza en Él, vuélvete de todo otro camino, fíate solo en Él, pues solo Él puede salvarte. Se requiere un Salvador vivo para salvar. Aquí está el mensaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16, 18 y 36. Léelo, créelo y sé salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué es la salvación o la condenación eterna? Y la elección es tuya, es la vida o la muerte, y tú, quien tiene que optar por una de ellas, es la perdición o la salvación, es la vida eterna o la ira de Dios. Puedes aceptar o rechazar, pero no puedes permanecer neutral. ¿Cuál elegirías? Solo tú puedes responder. Entonces, decídete y decídete ahora. Mañana podría ser tarde. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salud. 2 Corintios 6:2. ¿Está claro? ¿Qué harás tú entonces? ¿Eres salvo o eres un pecador perdido? ¿Será para ti la ruina del hombre o el remedio de Dios? Si aún estás perdido, ¿no quieres ahora mismo aceptar a Jesucristo, el remedio de Dios para la ruina del hombre, como tu Salvador personal? Pon tu confianza en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Lo harás? Hazlo, y hazlo ahora mismo.